En estas últimas horas estamos viendo cómo el precio de Bitcoin continúa con el movimiento alcista. ¿Hasta dónde es que podrá llegar este movimiento? Y estos son los titulares de las noticias que tenemos para hoy. Osprey Funds busca convertir OBTC en un ETF. Tether demanda a Swan Bitcoin por disputa en minería. Malasia considera regulación cripto tras reunión con CZ y Emiratos. Corea del Sur pospone inversión corporativa en criptomonedas. Bolsa registra aumento del 25% en ingresos por criptomonedas. Capitalización de mercado de agentes IA se dispara. La SEC extiende plazo para decidir sobre ETF de Bitwise. Y por último, Oklahoma propone ley para reserva estratégica de Bitcoin. Pero antes vamos a revisar qué es lo que está pasando en el precio de Bitcoin, ya que en el día de hoy hemos tenido un movimiento alcista bastante importante. Luego en las noticias también comentaremos una parte de este movimiento, ya que hoy teníamos un evento clave que estaremos comentando más adelante. Pero recordemos que al final la dirección del precio ya la marcábamos desde hace unos cuantos días. Todavía seguimos operando esta estructura del gráfico de 4 horas y en estos últimos días habíamos comentado cómo el precio venía a limpiar la zona de mínimos de la estructura, demostraba bastante presión compradora de forma agresiva ya sobre este nivel de soporte y tras el reingreso poníamos como principal objetivo el alcanzar la zona de resistencia de los 99.500. Como veis, este movimiento alcista ha sido bastante rápido, ya hemos alcanzado ese objetivo y por lo tanto cualquier tipo de operativa que llevásemos ya la deberíamos de proteger. En este caso hemos tenido dos oportunidades operativas principalmente. La primera tras la limpieza en el test de consolidación y luego también sobre esta consolidación que tuvimos en el VWAP mensual, que como comentábamos en vídeos anteriores, el precio tras haber roto esta zona de resistencia estuvo aquí consolidando la ruptura antes de continuar con ese movimiento alcista, que si no recuerdo mal es justo lo que comentábamos en el vídeo de ayer, ya que estábamos a la espera que después de esta consolidación pudiese continuar directamente al objetivo. Y aunque ha tardado un poquito más de la cuenta, como veis no ha sido muy rápido este movimiento alcista, que precisamente por eso comentábamos que quizás una vez alcance esta zona podría perder un poco de momentum alcista. Ahora comentaremos qué es lo que estamos viendo en estas últimas señales, pero ya lo anticipábamos desde el vídeo de ayer. El movimiento más agresivo y que más fortaleza estaría demostrando hubiese sido ruptura, test y continuación alcista hacia la resistencia. Pero como veis, pues ha hecho falta un poquito más de tiempo, una consolidación más larga antes de conseguir alcanzar esta zona. Bien, a partir de aquí lo dicho, cualquier tipo de operativa que llevemos sería interesante protegerla porque ya hemos alcanzado una zona clave donde podría empezar a entrar presión vendedora y es justo lo que vamos a comentar ahora, ya que en estas últimas horas estamos viendo cómo el precio tras alcanzar esta zona ya se evidenciaba cierta presión vendedora. Sobre todo veíamos en estas dos velas, como veis, un pico de volumen bastante importante en ambas, en este caso evidenciando una divergencia respecto a lo que es el cuerpo de la vela. Sobre todo si lo comparamos con la anterior vela, como veis tuvo un cuerpo bastante amplio con un volumen similar, entonces entendemos que sobre esta zona operativa ya empezaba a entrar presión vendedora. Es normal, estamos alcanzando una zona de resistencia, una zona de ventas que pues ahora mismo podría hacer que algunos operadores decidiesen sacar beneficios de esas operativas en compra que han podido traer. Entonces, para nada no nos debe sorprender y bueno, esto precisamente es uno de los motivos por los que nosotros tenemos también que proteger nuestra operativa, porque estamos viendo que sobre esta zona ya hay ciertos operadores con gran capacidad que están tomando beneficios y nuestro objetivo al final es surfear los movimientos que ellos van generando en el mercado. Pero no es solo estas dos velas que estamos comentando, sino que si vamos un poquito más adelante, vemos esta otra vela de aquí,
donde también estamos evidenciando presión vendedora. Vemos que el precio deja aquí una mecha bastante amplia, con una vela de rechazo a esta zona operativa y un pico de volumen también muy significativo, por lo que entendemos que las ventas que estaban entrando aquí también continúan en esta zona. No es que la presión compradora haya sido suficiente como para que el movimiento alcista continúe con fuerza, sino que estamos viendo que poco a poco se va perdiendo esa fuerza alcista, y no me sorprendería nada que esto hiciese que el precio tenga que tener una corrección quizás un poco más significativa una vez alcanzado ya esta zona, que era justo lo que comentábamos ayer, y no pasaría nada, porque al final, como os decía antes en el inicio del análisis, el precio no estaba demostrando la mayor agresividad posible. Y si ya demostraba un poco de debilidad después de la primera ruptura de resistencia, pues sería normal que demostrase aún más debilidad cuando alcance la siguiente, que ya no llegue con tanta fuerza. Entonces, si tuviésemos algún retroceso, sería interesante que lo antes posible rechazase el reingreso para poder favorecer una continuación alcista fuera de la estructura. Tendremos que tener en cuenta para este potencial reingreso las zonas del VWAP tanto mensual como semanal, ya que sobre esta zona operativa podría entrar presión compradora, que sería lo que estaríamos buscando para poder valorar esa continuación alcista, ya que si no vemos que empieza a entrar presión compradora en el momento del retroceso, entonces ahí tendremos que tener un poquito más de cuidado y esperar a ver si tenemos algún cambio de contexto en el precio de Bitcoin, ya que de primera seguiríamos favoreciendo esa continuación alcista, pero necesitamos ver a partir de aquí confirmaciones de que continúan apoyando el movimiento alcista, porque sí, hemos visto que todo este movimiento alcista lo han estado apoyando en múltiples ocasiones, pero a medida que vamos alcanzando zonas clave importantes, pues ahí es donde el contexto puede llegar a cambiar, y justamente estamos en la zona de resistencia más importante de todas, que es en la parte alta de la estructura del gráfico de 4 horas, por lo que no podemos ignorar que esta zona de ventas podría implicar un cambio de contexto. De momento no es lo que valoramos, pero si estamos viendo que el precio termina reingresando en la estructura, pues eso serán muestras de debilidad que tendremos que tener en cuenta dentro de nuestra operativa. Lo ideal para el precio de Bitcoin para demostrar fortaleza sería que no reingresase en la estructura y que tuviese un test de consolidación para continuar con esta tendencia alcista, pero viendo la pérdida de momentum que estamos comentando en estos últimos movimientos, pues yo creo que sí que podremos llegar a ver algún retroceso o por lo menos una parada del precio sobre esta zona operativa, porque también podría desarrollar otra estructura sobre la que ya buscaremos en próximos vídeos nuevas oportunidades. Así que si no estás suscrito al canal, recomiendo que te suscribas para no perderte tampoco estas oportunidades que podrían venir en caso de tener otra estructura sobre esta zona de resistencia. Y antes de continuar con el análisis, quería hacer un anuncio bastante importante, y es que vamos a estar haciendo un reto junto con Bluffin. Ya sabéis que Bluffin es uno de los exchanges que utilizamos en el canal, y vamos a hacer un reto de trading en el canal pasando $500 a $5.000. Todo este reto se va a estar compartiendo en un canal privado de Telegram, y para poder acceder a ese canal privado de Telegram será importante primero que seas afiliado nuestro en Bluffin, por lo tanto si no lo eres tienes el enlace de Bluffin en la descripción del vídeo, y luego cuando lo seas, entonces tendrás que ir a mi cuenta de Instagram y escribirme un mensaje con tu usuario de Bluffin, ¿vale? A partir de ahí podremos verificar si eres afiliado y te daremos el acceso al canal del reto. Además, Bluffin nos ha activado esta campaña que estáis viendo por pantalla, con la que podéis conseguir un gran número de bonus para aprovechar este reto que vamos a iniciar, y que así también podáis iniciar este reto con nosotros con un extra de capital. Así que os dejo el enlace a Bluffin en la descripción de este vídeo. Y ahora continuamos revisando las herramientas. Ya sabéis que tenéis también los enlaces a todas las herramientas que utilizo en la descripción del vídeo. Comenzamos revisando los mapas de Trading Different. Estamos viendo cómo en estas últimas horas han estado limpiando mucha liquidez en zona de shorts. De hecho, estábamos viendo 3 niveles bastante cargados, de los cuales ya han limpiado 2 zonas,
y veríamos un poco de liquidez también en estos 102.175. Si seguimos subiendo tenemos incluso otra zona con aún más liquidaciones desde los 102.812 hasta los 103.615. Respecto a la liquidez de 100x, ahora mismo no hay ningún nivel destacable. Liquidez de 50x, todo lo que había se lo han llevado ya. Liquidez de 25x, más de lo mismo. De hecho, casi que está finalizando el movimiento alcista después de haberse llevado estas últimas liquidaciones. Y respecto a la liquidez de 10x, pues sí que es cierto que todavía no hemos alcanzado la zona en la que más liquidez estamos viendo, ya que a partir de los 102.825 en adelante tendríamos bastante liquidez. En el multibook estábamos viendo bastante volumen de ventas en estos 98.900. Este volumen ha sido absorbido, pero también ha hecho que se perdiese un poco de ese momentum alcista que trae al precio. También estamos viendo cómo recientemente están metiendo órdenes de venta en los 101.150. En los mapas de The Kingfisher vemos bastante liquidez en zona de longs en estos 95.045 y en los CVDs estamos viendo mucho movimiento. Veíamos algunas compras importantes desde Binance, Bitfinex y Kraken, acompañando en este primer tirón alcista y liderando el movimiento, y luego posteriormente veíamos algunas ventas desde Coinbase que terminaban compensándose con otras compras más agresivas que llegaron después. Bitfinex continuó con una compra, pero también luego posteriormente con una venta mayor, lo que dejaba pues casi una situación un poco más neutra en este caso, aunque con las compras anteriores pues terminaba siendo una situación positiva. Y Kraken más adelante continuaba comprando de forma agresiva también. En los mapas de corto plazo vemos bastante liquidez en zona de longs, en estos 99.575 y en estos 98.805, y en los mapas de high leverage tenemos liquidez en estos 98.495 y en estos 96.957. Y ahora vamos a estar comentando las noticias que tenemos para hoy. Comenzamos comentando los datos del IPC en Estados Unidos. En lo que se refiere al IPC anual, sí que se ha cumplido la previsión. Hemos tenido un pequeño aumento del 2,7% anterior al 2,9% actual. Y donde vemos una pequeña caída ha sido en el IPC subyacente mensual, que ha caído del 0,3% al 0,2%. Respecto al resto de noticias, comenzamos con esta. Osprey Funds planea convertir su Osprey Bitcoin Trust, o BTC, en un fondo cotizado en bolsa y presentará una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Este anuncio sigue a la cancelación de un acuerdo previo para que Bitwise adquiriera OBTC debido a la falta de autorizaciones regulatorias necesarias. OBTC, que compite con el Grayscale Bitcoin Trust, cuenta actualmente con $181 millones en activos bajo gestión. Tether ha presentado una demanda contra Swan Bitcoin, acusándola de incumplimientos significativos en una empresa conjunta de minería de Bitcoin llamada 2040 Energy. Según Tether, Swan actuó de manera imprudente, no cumpliendo acuerdos que habían establecido. La disputa surge tras acusaciones de Swan sobre el robo de información propietaria por parte de ex empleados que formaron una empresa rival, Proton Management, supuestamente con el respaldo de Tether. El primer ministro de Malasia está explorando la posibilidad de establecer una política de criptomonedas en el país, tras conversaciones con líderes de Abu Dhabi y CZ, fundador de Binance y el ex CEO. Este primer ministro de Malasia enfatizó en la necesidad de que Malasia adopte regulaciones favorables a las criptomonedas para modernizar su sistema financiero y no quedarse rezagada en los avances financieros globales. La Comisión de Servicios Financieros de Corea del Sur ha pospuesto la decisión sobre permitir
cuentas corporativas para el comercio de criptomonedas, indicando que se requiere una revisión aún más profunda. Aunque se esperaba una decisión en la reciente reunión del Comité de Activos Virtuales, los reguladores se centraron en la protección de los inversores y en nuevas normas sobre stablecoins, dejando el tema de las inversiones corporativas para futuras discusiones. Una de las principales bolsas de Europa reportó que las criptomonedas representaron el 25% de sus ingresos en 2024, con un aumento de 3 veces en los volúmenes de negociación de criptoactivos. El CEO se mostró optimista sobre el futuro de las criptomonedas y reveló que posee Bitcoin personalmente, destacando la creciente demanda de inversores y la limitada oferta de Bitcoin como factores clave en su popularidad. La capitalización de mercado de los agentes de inteligencia artificial experimentó un aumento del 322% en el cuarto trimestre de 2024, alcanzando los 15.500 millones de dólares. Solana se destacó como la blockchain dominante para estos agentes, representando más del 56% del mercado. Este crecimiento coincide con un fuerte desempeño del mercado de criptomonedas en general, con Bitcoin alcanzando máximos históricos y soluciones de capa 2 de Ethereum ganando impulso. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ha extendido el plazo para decidir sobre la solicitud de NYSE para listar el Bitwise 10 Crypto Index Fund. Este ETF propuesto ofrecería a los inversores exposición a una cesta diversificada de criptomonedas, incluyendo Bitcoin, Ether, Solana, XRP y Cardano. De aprobarse, sería el primer ETF diversificado de criptomonedas al contado en los mercados estadounidenses. El representante estatal de Oklahoma ha introducido el proyecto de ley 1203, conocido como la Ley Strategic Bitcoin Reserve. Este proyecto permitiría a los fondos de pensiones y cuentas de ahorro estatales asignar una porción de sus activos a Bitcoin como una medida de protección contra la inflación. Destacó que Bitcoin representa la libertad financiera y es una defensa contra la erosión del poder adquisitivo causada por la impresión de dinero. Respecto a Ethereum, estamos viendo cómo continúa siguiendo la estela de Bitcoin, también con un movimiento alcista bastante interesante en el día de hoy, y veíamos cómo el precio alcanzaba esta zona de resistencia que consideramos que iba a ser bastante importante. En un inicio se veía un poquito de presión vendedora, pero rápidamente el precio terminaba consolidando esto como un nuevo soporte y continuaba con el movimiento alcista. Aquí también estamos viendo cierta presión vendedora en el corto plazo que podría hacer que frenase este movimiento alcista, pero considero que es bastante positivo lo que hemos visto ya en este otro soporte con esta consolidación para darle continuidad al movimiento. En el caso de Ethereum todavía no hemos alcanzado la zona de resistencia, pero sería el principal objetivo ahora mismo, que serían básicamente los 3.555. En los mapas de liquidaciones de Ethereum vemos cómo recientemente han limpiado esta zona que tenía mucha liquidez y vemos un poquito de liquidez también en torno a los 3.548. Respecto a la liquidez de 100x vemos aquí un poco en los 3.170. Liquidez de 50x se han llevado todo lo que había por delante. Liquidez de 25x, situación similar, no queda prácticamente nada. Y liquidez de 10x vemos bastante desde los 3.525 hasta los 3.560. En el multibook estamos viendo cómo había también bastante volumen de ventas en estos 3.290. Absorbieron estas ventas y no estamos viendo ahora mismo ninguna zona interesante que podamos destacar. En los mapas de The Kingfisher la verdad es que han limpiado bastante liquidez en ambos lados. En zona de shorts tenemos un poco en los 3.719 y en zona de longs tenemos en los 3.073.